Hay oro enterrado bajo el suelo helado del Yukón, que el mundo casi olvidó que existía. No se trata de una pequeña bolsa de oro, capaz de enriquecer durante una temporada a unos cuantos mineros afortunados, sino de un enorme depósito valorado en casi 180 millones de dólares, escondido en lo profundo de una mina abandonada, que generaciones de expertos ya habían descartado. Se habían completado los estudios geológicos operadores. Experimentados habían examinado la propiedad y las compañías mineras se habían retirado convencidas de que no quedaba nada significativo que recuperar. Sin embargo, dos hombres miraron el mismo terreno, llegaron a una conclusión completamente diferente y cambiaron la historia para siempre. Esos dos hombres eran Freddy Dodge y Juan Ibarra, nombres que se han convertido en sinónimo de resolver problemas mineros que la mayoría de la gente considera imposibles. Entre ambos han pasado décadas trabajando en terreno difícil, reviviendo operaciones abandonadas y descubriendo valor donde otros solo vieron decepción y fracaso. No llegaron al Yukón persiguiendo rumores ni esperando una suerte extraordinaria. Vinieron con una teoría cuidadosamente desarrollada, un programa de perforación detallado y el tipo de determinación basada en evidencia que les ha ganado a ambos hombres un enorme respeto en toda la industria minera. Lo que descubrieron debajo de ese tramo silencioso y helado de la naturaleza salvaje del Yukón superó con creces sus expectativas. Cuestionó suposiciones que habían permanecido incuestionables durante décadas y los obligó a reconsiderar todo lo que creían sobre la propiedad abandonada. Los mineros experimentados desarrollan un instinto notable después de años de estudiar terrenos difíciles, lo que les permite estimar lo que es probable que revele la Tierra, incluso en las mejores condiciones. Pero esta vez el Yukón les dio algo para lo que ninguno de los dos se había preparado realmente. En lugar de descubrir otra modesta extensión de un antiguo yacimiento, encontraron pruebas que apuntaban a un valor estimado de 180 millones de dólares en oro. Según la investigación, los resultados de los ensayos respaldaron el descubrimiento, los datos geológicos se alinearon con los hallazgos, y la zona mineralizada parecía ocupar una sección de roca que los operadores anteriores habían perforado caminando junto a ella, y finalmente abandonada sin darse cuenta de lo que permanecía oculto a poca distancia. Fue el tipo de descubrimiento capaz de cambiar no solo una operación minera, sino también la reputación de toda una propiedad que durante mucho tiempo se consideró agotada. De repente, una mina abandonada que la historia había olvidado volvió a ser el centro de atención. Esta noche seguiremos cada paso de ese extraordinario viaje de principio a fin. Exploraremos la historia de la mina en sí, examinaremos las pistas geológicas ocultas detrás de décadas de informes pasados. Por alto, revisaremos el momento en que Freddy reconoció algo que las generaciones anteriores no habían podido ver, y explicaremos cómo el programa de perforación finalmente condujo a resultados de análisis sorprendentes. También examinaremos los cálculos que supuestamente llevaron a Juan Ibarra a verificar los números repetidamente antes de sentirse cómodo creyendo lo que parecían revelar. Esta historia se desarrolla a lo largo de 5 capítulos notables, cada uno de los cuales nos acerca a lo que muchos consideran uno de los descubrimientos más importantes en la historia minera reciente de Yukon. Ahora, mirando hacia atrás, casi parece como si Freddy y Juan, sin saberlo, hubieran pasado toda su carrera preparándose exactamente para este momento, reuniendo la experiencia que eventualmente les permitiría reconocer lo que todos los demás habían pasado por alto. Antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Historias como esta, donde se unen la historia, la geología, la determinación y los descubrimientos extraordinarios, son exactamente la razón por la que existe este canal, para comprender verdaderamente el significado de lo que encontraron. Freddy y Juan primero debemos entender dónde lo encontraron. El Yukón es mucho más que una región remota del norte de Canadá. Para los geólogos representa uno de los paisajes auríferos más ricos y fascinantes de la Tierra.
desde que la fiebre del oro de Klondike en 1896 lo transformó en uno de los destinos mineros más legendarios de la historia. El Yukón ha atraído a generaciones de buscadores, ingenieros, soñadores y empresarios que esperan descubrir riquezas extraordinarias bajo su superficie helada. Incluso hoy en día, la región continúa produciendo descubrimientos notables y, al mismo tiempo, guarda innumerables secretos bajo capas de roca y permafrost. Sin embargo, junto a sus legendarias historias de éxito, se encuentra otro aspecto de la minería de Yukón que recibe mucha menos atención. En todo el territorio hay minas abandonadas, reclamos olvidados y operaciones que alguna vez prometieron grandes fortunas antes de ser declaradas antieconómicas. Cada uno de esos sitios desiertos cuenta una historia no solo sobre la riqueza que ha producido el Yukón, sino también sobre lo increíblemente difícil que es recuperar oro de un suelo que se niega a entregar sus tesoros fácilmente. Muchas minas fueron abandonadas no porque se hubiera extraído cada onza de oro, sino porque la tecnología, el conocimiento o la economía de la época simplemente no podían justificar su continuación. La mina en particular que atrajo a Freddy y Juan tenía una historia que se remontaba mucho más atrás de lo que mucha gente creía. Se desarrolló por primera vez durante las primeras décadas de la minería del Yukón, cuando las técnicas de exploración seguían siendo relativamente simples y los equipos mineros carecían de la sofisticación disponible en la actualidad. Los operadores se centraron principalmente en localizar la mineralización, obvia extraer las porciones más ricas del yacimiento y pasar al siguiente objetivo prometedor lo más rápido posible. Dadas las limitaciones de esa época, su estrategia se consideró totalmente práctica. Según los estándares de su época, aquellos primeros mineros hicieron exactamente lo que se esperaba que hicieran los operadores experimentados. Identificaron un yacimiento productivo, extrajeron material valioso, mientras la operación seguía siendo rentable, y monitorearon cuidadosamente la producción a medida que la calidad del mineral disminuía gradualmente. Una vez que la economía ya no justificaba el gasto de continuar con la minería, tomaron la decisión difícil, pero racional compartida por innumerables empresas mineras a lo largo de la historia. Cerraron la operación, empacaron su equipo y abandonaron la propiedad. Durante décadas la mina abandonada permaneció en silencio bajo el duro clima del Yukón. Invierno tras invierno los implacables ciclos de hielo y deshielo remodelaron lentamente el paisaje que rodeaba las antiguas obras, mientras que el permafrost cambiante imponía nuevas tensiones a los túneles, que hacía tiempo que estaban en silencio. La vegetación fue recuperando gradualmente la superficie, la nieve enterró lo que quedaba de la infraestructura original, y el tiempo borró lentamente los recordatorios visibles de que los mineros alguna vez habían trabajado allí todos los días. La naturaleza continuó silenciosamente su trabajo, mientras la atención humana se desviaba hacia otra parte. Mientras tanto, los informes geológicos recopilados durante los años activos de la mina desaparecieron gradualmente en gabinetes de almacenamiento y archivos olvidados. Los documentos que alguna vez guiaron las operaciones mineras diarias, poco a poco se convirtieron en poco más que registros históricos consultados por muy pocas personas. Aunque esos informes se consideraron exhaustivos según los estándares científicos de su propia época, inevitablemente reflejaban las limitaciones del conocimiento geológico contemporáneo. Décadas más tarde, los avances en geología estructural permitirían a los investigadores interpretar muchas de esas mismas observaciones de manera muy diferente. Escondidos a lo largo de esos viejos informes técnicos, había sutiles indicadores geológicos que eventualmente captarían la atención de Freddy Dodge. No fueron descubrimientos dramáticos resaltados audazmente en los documentos, sino pequeños detalles esparcidos en registros de perforación, registros cartográficos y análisis de laboratorio que solo adquirieron importancia cuando se vieron a través del lente de la comprensión geológica moderna. Poco a poco esas observaciones olvidadas fueron formando la base de una interpretación completamente nueva de la propiedad. Freddy se convenció de que la industria minera había cometido un error
enormemente costoso al abandonar el sitio. Según su interpretación, los operadores anteriores no habían agotado la propiedad en absoluto, simplemente se habían detenido antes de llegar a su sección más valiosa. Si su teoría resultaba correcta, la mina abandonada aún podría contener casi 180 millones de dólares en oro escondido bajo tierra, que todos creían que ya había revelado todo lo que tenía para ofrecer. Fue una conclusión extraordinaria basada no en especulaciones, sino en un análisis cuidadoso de la evidencia histórica. Las pistas en sí eran notablemente sutiles, lo que tal vez explique por qué pasaron desapercibidas durante tantos años. Si hubieran sido obvios, es casi seguro que otra empresa minera habría reconocido su importancia mucho antes de que llegara Freddy. Más bien consistían en delicadas relaciones estructurales, patrones geológicos y firmas geoquímicas que requerían una rara combinación de conocimiento científico, experiencia práctica de campo y una voluntad inusual de cuestionar conclusiones aceptadas por generaciones de investigadores anteriores. Freddy examinó cómo respondieron diferentes formaciones rocosas a los eventos de fallas que habían dado forma a la historia geológica del área durante millones de años. Estudió la orientación de los sistemas de fractura secundaria en relación con el yacimiento conocido, buscando evidencia de que la mineralización podría continuar más allá de los límites identificados por operaciones mineras anteriores. También se centró en los patrones geoquímicos sutiles conservados dentro de las muestras originales de los núcleos de perforación, patrones que sugerían la posibilidad de una concentración más rica, más profunda y desplazada lateralmente de material aurífero que la mina histórica nunca había alcanzado. Lo que hizo que esas observaciones fueran especialmente convincentes fue que Freddy había encontrado firmas geológicas notablemente similares antes, no necesariamente dentro del propio Yukón, sino en distritos mineros de diferentes regiones donde combinaciones comparables de deformación estructural y evidencia geoquímica habían conducido en última instancia a descubrimientos importantes que los operadores anteriores habían pasado por alto. A lo largo de décadas de experiencia, había aprendido a reconocer patrones geológicos que trascendían la geografía. Es posible que diferentes países posean paisajes diferentes, pero el lenguaje hablado por las rocas a menudo se mantuvo sorprendentemente consistente. Levar esa experiencia acumulada al Yukón le permitió a Freddy ver la mina abandonada desde una perspectiva completamente nueva. En lugar de tratar los informes históricos como evidencia de que la propiedad ya había sido explorada a fondo, los vio como capítulos incompletos esperando ser terminados. Cada anomalía pasada por alto, cada resultado de ensayo inexplicable y cada característica estructural sutil se convirtió en otra pista que apuntaba hacia una posibilidad que las generaciones anteriores simplemente no habían imaginado. Poco a poco, la evidencia lo convenció de que la historia de la mina estaba lejos de terminar. Según la interpretación de Freddy, los operadores originales habían descubierto solo el capítulo inicial de una historia geológica mucho más amplia. Creyendo que habían agotado el potencial de la propiedad, sin saberlo, cerraron el libro antes de llegar a sus páginas más valiosas. El verdadero premio, el depósito estimado en casi 180 millones de dólares, parecía permanecer escondido bajo tierra, exactamente donde la geología estructural moderna sugería que debería estar. Décadas de abandono no habían borrado el oro, simplemente lo habían conservado para alguien capaz de leer la evidencia de otra manera. Comprender cómo Freddy llegó a esa conclusión requiere apreciar cuán única es realmente la geología del Yukón. La lectura de las formaciones rocosas en este entorno del norte difiere significativamente de la interpretación de la geología en muchos otros distritos mineros del mundo. El desafío se extiende más allá de los complicados sistemas de fallas y patrones de mineralización para incluir la poderosa influencia del propio permafrost. El suelo helado preserva excepcionalmente bien ciertas características geológicas y al mismo tiempo oculta otras bajo condiciones que pueden fácilmente engañar incluso a geólogos experimentados que no están familiarizados con el terreno del norte.
Años de trabajo en entornos remotos del norte habían preparado a Freddy precisamente para esas condiciones. Entendió cómo el congelamiento y descongelamiento repetidos podían alterar las expresiones de la superficie, ocultar estructuras importantes y crear apariencias engañosas que podrían distraer a los observadores menos experimentados de lo que realmente importaba bajo tierra. Mientras examinaba cuidadosamente las paredes de las excavaciones abandonadas por primera vez, las rocas parecían contar una historia escrita en un lenguaje geológico que había pasado toda su carrera aprendiendo a comprender. Poco a poco, la evidencia comenzó a formar una conclusión que pocos habían considerado alguna vez. Freddy se convenció de que los mineros originales no habían fracasado porque carecieran de habilidad o experiencia. Por el contrario, habían identificado y desarrollado con éxito el yacimiento primario, exactamente como el conocimiento geológico de la época sugería que debían hacerlo. Su error crítico estuvo en otra parte. Aceptaron ese primer descubrimiento como el depósito completo en lugar de preguntarse si el sistema geológico podría continuar más allá de lo que era inmediatamente visible. El yacimiento principal que extrajeron era genuino, estaba bien documentado y correctamente identificado como el objetivo principal durante la operación original. Sin embargo, a medida que continuó la producción, el mineral se fue reduciendo gradualmente, las leyes disminuyeron y la economía finalmente se deterioró hasta que ya no pareció que valiera la pena seguir extrayendo. Ante la caída de los rendimientos, los operadores tomaron la misma decisión que han tomado los mineros experimentados a lo largo de la historia cuando el terreno ya no se amortiza por sí solo. Se alejaron creyendo que la historia había llegado a su conclusión natural, sin darse cuenta de que el capítulo más rico tal vez aún estuviera esperando más allá de los límites de su excavación. Sondearon lateralmente, siguiendo los indicadores geológicos más evidentes, buscando la continuación del cuerpo primario o una estructura paralela que pudiera justificar la continuación de la inversión. No encontraron ninguno de los dos y llegaron a la conclusión correcta basándose en la evidencia disponible con la tecnología que tenían. Lo que no tenían era la capacidad de detectar la característica estructural específica que Freddy identificó en la pared de roca de las excavaciones originales. Un sistema de falla secundaria lo suficientemente sutil como para que los estudios originales lo hubieran considerado menor y avanzaran orientado en una dirección que cruzaba la formación primaria en profundidad de una manera que creaba exactamente el tipo de trampa estructural donde los fluidos hidrotermales auríferos se concentran y depositan su carga. Freddy se paró en el lugar original y pasó las manos por la pared. Esto es algo que él hace. El contacto físico directo con la roca, la textura y la estructura comunica a sus dedos. Información que una inspección visual por sí sola no proporcionaría. La roca le habló de la historia de las fuerzas que la habían moldeado del movimiento, a lo largo de esa falla secundaria de las condiciones de temperatura y presión bajo las cuales los fluidos auríferos se habían movido a través de la formación y habían llegado al reposo. Sabía dónde estaba el oro. No aproximadamente no, en el sentido general de esta zona de la mina, parece prometedora. Sabía con la precisión específica que proviene de una carrera leyendo exactamente este tipo de firma geológica. La orientación y la profundidad aproximada de la concentración secundaria y el programa de perforación que se requeriría para confirmarla. Se lo explicó a Juan de Pie en las obras originales, usando el muro como su mapa geológico, señalando los rasgos que contaban la historia recorriendo la lógica estructural paso a paso. Juan es un hombre que exige pruebas rigurosas antes de comprometerse con una teoría. Él retrocedió, formuló sus preguntas, identificó los puntos en los que el argumento era más fuerte y los puntos en los que se basaba en la inferencia. Y luego dijo lo que siempre dice cuando el caso geológico de Freddy es sólido y la evidencia de campo apoya la interpretación estructural. Vamos a perforarlo. El permafrost del Yukón hizo que el programa de perforación fuera más complicado de lo que hubiera sido en un terreno más templado.
Trabajar en terreno helado con las limitaciones de temperatura y los desafíos de equipo que la minería del norte impone en cada operación, agrega costos, tiempo y dificultad física a cada paso del proceso. Freddy, Iwa y Juan superaron esos desafíos de la misma manera que superan cada desafío en terreno difícil, metódicamente, y con cuidado sin tomar atajos en la ejecución técnica, porque la interpretación geológica era demasiado prometedora como para arriesgarse a comprometerse con un trabajo de campo descuidado. El taladro entró en el ángulo y la profundidad que especificaba el modelo estructural. El núcleo regresó del permafrost, luciendo exactamente como Freddy le había dicho a Juan que se vería. Las muestras fueron al laboratorio. El territorio del Yukón había mantenido su secreto durante décadas. Estaba a punto de rendirse. Los resultados del ensayo, el número y el momento. Todo cambió. Juan Ibarra no se emociona con los resultados del análisis. Esto no es una crítica. Es una descripción de la disciplina profesional que lo hace valioso exactamente en el tipo de situación de descubrimiento de alto riesgo que este programa de perforación había creado. Ha visto suficientes resultados de análisis en suficientes minas, bajo suficientes condiciones geológicas diferentes para saber que el número en el informe del laboratorio es el comienzo del análisis, no el final. El valor de la ley de una muestra de perforación le indica qué hay en esa muestra específica, desde esa ubicación específica. Lo que nos dice sobre el depósito en su conjunto, sobre el valor económico de lo que hemos encontrado, sobre la cuestión práctica de qué significa realmente este descubrimiento, en términos financieros, requiere el tipo de trabajo analítico cuidadoso y sistemático que Juan Ibarra hace mejor que casi nadie en este negocio. Recibió los resultados del ensayo del programa de perforación inicial e hizo lo que siempre hace. Se sentó con los números, dispuso los datos de muestra espacialmente contra el modelo estructural que la interpretación geológica de Freddy había producido y comenzó el cálculo que traduciría los valores de ley brutos en una evaluación económica. Lo primero que le dijeron los números fue que la calificación era real. No casi real, no. El tipo de resultado que requiere una interpretación optimista para justificar un interés continuo, sino real genuinamente, sin ambigüedades y técnicamente confirmado. La concentración de oro en las muestras de la zona objetivo principal era lo suficientemente alta y consistente en toda la distribución espacial de los pozos de perforación para eliminar la posibilidad de que lo que estaban observando fuera una anomalía localizada en lugar de un yacimiento sustancial. Siguió calculando. El modelo estructural restringió la geometría del depósito. Los resultados del ensayo definieron la distribución de leyes dentro de esa geometría. El precio actual del oro que utilizó en su forma real, y no en una proyección optimista, proporcionó el valor del metal. Los supuestos conservadores sobre la tasa de recuperación y el costo de la minería en las condiciones del permafrost del Yukón, supuestos que eran más realistas que favorables, supuestos que se basaban en la genuina complejidad operativa de trabajar en el suelo helado del norte, produjeron la cifra económica. Hizo el cálculo, comprobó sus entradas con los informes de ensayo originales, lo volvió a ejecutar, reestructuró el modelo para asegurarse de no haber cometido un error en los supuestos geométricos. Lo ejecutó por tercera vez, $180 millones, no en condiciones favorables. No asumir que el depósito se extiende más allá de lo que respaldan los datos actuales. No utilizar precios del oro que requieran que el mercado se mueva a su favor. Bajo las condiciones conservadoras, respaldadas por datos y operativamente realistas que su disciplina profesional le exige utilizar cuando está poniendo un número a un descubrimiento al que van a depender el tiempo, el dinero y la reputación de dos hombres. Y $180 millones en oro, confirmado, respaldado por ensayos y estructuralmente restringido, que se encuentra debajo del permafrost de Yukón, en una mina que había sido clasificada como agotada en un terreno que la industria había descartado en un depósito que nadie había encontrado porque nadie había buscado en el lugar específico que la geología estructural de la formación había estado señalando durante décadas. Le llevó el número a Freddy.
Freddy Dodge es un hombre que ha desarrollado su carrera en situaciones donde el terreno te sorprende, donde el resultado es mejor o peor de lo que sugiere la evidencia, donde la brecha entre lo que esperabas y lo que obtuviste se puede medir en la reacción física específica de un hombre que ha pasado por suficientes momentos como para haber perdido la capacidad de sorprender fácilmente. Se ha entrenado para no reaccionar ante los números antes de comprender lo que significan. Antes había pensado en la distancia entre un resultado de laboratorio y una mina en producción, entre un ensayo confirmado y oro en la mano. Miró largo rato el cálculo de Juan. Luego miró el modelo estructural en la pared de la oficina del sitio, el que mostraba exactamente dónde se encontraba el depósito en relación con el funcionamiento original, exactamente cómo debería ser el programa de perforación para acceder a él, exactamente cómo sería necesario abordar el terreno de Yukon para convertir este descubrimiento en una operación productiva. Le dijo en voz muy baja al hombre que había corrido los números 3 veces para asegurarse de que fueran correctos. El Yukon no había terminado con nosotros. Solo estaba esperando. Juan asintió. Ya estaba abriendo el plan de la mina. Los $180 millones no fueron un sueño. No fue una proyección basada en esperanzas y supuestos favorables. Era una cifra que el territorio del Yukon había confirmado mediante el proceso específico riguroso y técnicamente impecable de perforación. Muestreo, ensayo y cálculo que convierte una teoría geológica en un descubrimiento verificado. Estaba bajo el permafrost, exactamente donde la lectura de Freddy de la Roca le había dicho que se ubicaría. Exactamente tan rico como lo confirmaron los resultados del ensayo, esperando el trabajo que lo sacaría a la superficie. ¿Qué significa esto que viene después y por qué el Yukon simplemente cambió todo? Hablemos de lo que realmente significa un descubrimiento de oro de $180 millones en una mina abandonada de Yukon. No en abstracto, no como titular, sino en el sentido específico concreto y relevante para la industria de lo que este descubrimiento dice sobre el Yukon, sobre la metodología que lo encontró y sobre los dos hombres cuya asociación produjo un resultado que ni la industria ni el propio terreno tenían intención de facilitar. El Yukon produce oro desde hace más de un siglo. La fiebre del Klondike definió la identidad del territorio, dio forma a su economía y atrajo a cientos de miles de personas a uno de los entornos más duros del continente norteamericano en busca de un metal que el suelo contiene en cantidades que aún en 2024 no se comprenden del todo. La historia de la minería de oro de Yukon es una historia de descubrimientos seguidos de agotamiento y de la suposición de que lo que se ha encontrado es lo que hay que encontrar, que la Tierra ha revelado sus secretos y que la era de los nuevos descubrimientos importantes ha quedado atrás. Freddy Dodge y Juan Ibarra acaban de demostrar que esa suposición era errónea. No está mal en una forma menor incremental. Este depósito es un poco más grande de lo esperado, equivocado en el sentido específico y fundamental de $180 millones, que obliga a una reevaluación de cada operación abandonada en Yukon, que fue clasificada como agotada en base a estudios geológicos realizados con tecnología que no fue capaz de detectar el tipo de concentración estructural secundaria que representa este descubrimiento. Hay más de ellos. Esta es la implicación que la industria tiene que tener en cuenta, y es la implicación que Freddy y Juan ya están teniendo en cuenta mientras planifican el programa operativo que convertirá este descubrimiento confirmado en una mina en producción. La firma geológica estructural que señaló a Freddy hacia este depósito no es exclusiva de este lugar. Es un patrón que se repite en la formación Yukon en combinaciones específicas de tipo de roca anfitriona. Orientación de la falla y firma geoquímica que cualquier geólogo que sepa qué buscar puede identificar en los datos históricos de otras operaciones abandonadas en este territorio. La metodología funciona. Esta es la conclusión más importante de este descubrimiento, más importante incluso que la propia cifra de $180 millones. La combinación de un análisis geológico estructural profundo,
un reexamen cuidadoso de los datos históricos de los estudios, habilidades de lectura de rocas, basadas en el campo que ninguna tecnología puede replicar, y la evaluación económica rigurosa y cuantitativa que Juan aporta a cada descubrimiento que hace Freddy. Esta combinación es una metodología comprobada, repetible y documentada para encontrar valor en un terreno que la industria ha decidido que no contiene ninguno. Freddy Dodge desarrolló esa metodología a lo largo de años de trabajo en terrenos difíciles, en operaciones marginales en minas, que todos los demás habían abandonado. No lo desarrolló siguiendo el enfoque convencional de la exploración minera. Lo desarrolló negándose a aceptar la conclusión de otra persona sobre lo que contiene un trozo de terreno. Hasta que él mismo examinó ese terreno, leyó la roca con sus propios ojos y manos, y aplicó el conocimiento geológico específico que ha acumulado en su carrera a la cuestión de si la evaluación era correcta. La mayoría de las veces, la valoración fue correcta. Las minas agotadas suelen estar agotadas. Los depósitos liquidados suelen liquidarse. Los estudios geológicos que clasificaron esta mina de Yukon como terminada no fueron documentos incompetentes elaborados por personas descuidadas. Fueron evaluaciones exhaustivas que describieron correctamente el estado del conocimiento geológico sobre esta propiedad en el momento en que fueron escritas. Lo que no pudieron hacer fue lo que puede hacer Freddy Dodge. No pudieron leer la sutil firma estructural en la pared de roca de las obras originales y entender a qué apuntaba. No pudieron aportar la capacidad de reconocimiento de patrones específicos que proviene de una carrera realizada exactamente en el tipo de sistemas de mineralización complejos y estructuralmente controlados, que producen concentraciones secundarias de oro en formaciones plegadas y falladas. No podían mirar el terreno de Yukon y ver más allá de lo obvio, más allá del cuerpo primario elaborado, más allá de las leyes cada vez más escasas y los rendimientos decrecientes que indicaban a los operadores originales que la historia había terminado los 180 millones de dólares, que estaban sentados en silencio en la oscuridad, esperando a alguien que conociera el idioma que hablaba la roca. Freddy conocía el idioma. Juan supo convertir la traducción en un número que la industria no podía discutir. Juntos se adentraron en el territorio del Yukon, que el mundo había olvidado, y lograron el mayor descubrimiento en la carrera de cualquiera de los dos, confirmado por datos, respaldado por análisis rigurosos y ubicado en una formación que el permafrost ha preservado exactamente en las condiciones en las que necesita estar para ser explotada. El programa operativo para extraer ese oro se está planificando ahora mismo. La logística de trabajar en las condiciones de permafrost del Yukon, los requisitos del equipo, el enfoque de procesamiento, el cronograma desde el descubrimiento confirmado hasta la primera producción, todo está siendo elaborado por dos hombres que se han estado preparando para este momento, sin saber que era este momento durante toda su carrera. Vamos a seguir cada paso, cada desafío que presenta el terreno de Yukon, cada solución que Freddy y Juan desarrollen, cada hito, entre el resultado de un análisis de 180 millones y la realidad física de ese oro que sale del permafrost y llega al mundo. El Yukon ha mantenido este secreto durante mucho tiempo. Freddy Dodge y Juan Ibarra lo encontraron y lo que hagan a continuación con él será una de las historias más extraordinarias que este canal haya contado. Dale, me gusta, suscríbete y toca la campana de notificaciones ahora mismo, porque el Yukon no está terminado y estos dos hombres tampoco, ni siquiera cerca.